¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, mire, tengo para compartir con ustedes una historia pesada, una historia fuerte, sobre todo por el final que va a tener esta historia. Entonces, les cuento esto, que no es habitual ponerlo en un video, en una historia, en un relato, porque quiero que estén con el ánimo prevenido, con el ánimo suficientemente atento, como para soportar tranquilamente la historia y el final de la historia, ¿sí? Bueno, antes de largarnos con la historia, voy a poner a funcionar un programa informático, Machine Video Aplicación, que es el que va llevando todo el comando de la elaboración del video, va guardando de tanto en tanto, y también si hubiera algún inconveniente, por ejemplo algún corte de luz o que yo tuviera que ausentarme indefinidamente, entonces hace una edición del video y lo publica en las redes, y para eso yo aquí ya le estoy dando los vínculos de las redes en que yo quiero que lo publique. Ahí está. Bueno, les decía, esta va a ser una historia fuerte, sobre todo por el final que va a tener. Vamos a esto. El principal protagonista de esta historia es un integrante del personal del diario La Voz de la Esperanza, donde yo trabajaba allá por los años 70. Se llamaba Camilo, y vamos a dejar el apellido en suspenso para no complicar a nadie. El señor Camilo trabajaba como personal de seguridad en el diario, y el 2 de julio de 1978 ocurrió un incidente que realmente marcó la historia del diario en un antes y en un después. Fue un incidente importante, donde él fue el protagonista central de ese incidente, y algunos otros más de los personal que estaba ocasionalmente en ese momento en la recepción del radio, del diario, participaron en el incidente. El señor Camilo había sido contratado unos años antes como personal de seguridad. Era un señor que había sido integrante de la Policía Federal. En esa época tendría unos 56 años más o menos, era casado, tenía 2 hijos, una familia bien constituida, y trabajaba por las tardes desde las 16 hasta las 22 en el diario, que era el momento de mayor tránsito de periodistas y de entrevistados que tenía el diario. En el diario se entraba a una recepción desde la vereda, donde había gente trabajando, y luego se pasaba a otras oficinas, y después de un pasillo se llegaba a la sala de máquina. El incidente comenzó en la recepción del diario, donde había gente trabajando en ese momento alrededor de las 5 de la tarde, y terminó el incidente fuera del diario, en la vereda, ¿sí? Como les decía, fue un incidente importante que dividió la opinión de los integrantes de todo el diario como en varios grupos, básicamente en 2 grupos y un tercero, 2 grupos. Un grupo que aprobaba de pe a pa lo que había hecho, cómo había procedido el señor Camilo en esa ocasión, entre los que yo me encontraba, ¿sí? Yo era de una opinión favorable a lo que él había resuelto hacer en ese momento. Otro grupo que estaba en franco desacuerdo con el modo en que había resuelto la situación el señor Camilo, y un tercer grupo entre los que estaban los directores del diario, que
no creían que haya sido un incidente de tanta importancia, entonces no le daban mayor trascendencia, no le dieron mayor trascendencia, tal es así que el señor Camilo siguió trabajando por muchos años hasta que se jubiló en el diario sin mayor inconveniente. Sin embargo, el personal del diario se había dividido, digamos que en dos grupos de opiniones francamente contrarias. Don Camilo era una persona muy amable, de pocas palabras, reservado, pero muy amable. Cuando uno conversaba con él, enseguida mostraba deseos de seguir conversando, de seguir la conversación. Y cada vez que uno llegaba, nos saludaba por el nombre, cuando ingresábamos o si él estaba afuera en ese momento. A mí me decía, buenas tardes Tecla o señor Cosoli. Y luego, después del incidente ese del 2 de julio del año 78, yo justo en ese año estaba trabajando, residiendo en la ciudad de Buenos Aires, entonces iba casi todos los días al diario. Yo normalmente tenía temporadas que estaba residiendo en la capital y temporadas que residía en mi ciudad de origen, en la ciudad de Lobos, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Después de ese incidente, hasta el modo de saludarnos había cambiado, ¿sí? Los que estábamos de acuerdo en la manera en que él había procedido, lo palmeábamos, ¿qué tal Camilo? ¿Cómo le va? Inclusive intercambiamos algunas palabras, cosa que antes no hacíamos, antes del incidente. Mientras que los que estaban en desacuerdo en cómo él había resuelto la situación, directamente se habían puesto un poco más distantes, ¿sí? Entraban, ¿qué tal Camilo? Y seguían con paso apurado hacia las dependencias del fondo del diario. Así es que, ya les digo, fue una situación que creó, no digo tensiones dentro del staff del diario, pero sí cuando nos poníamos a conversar y recuperábamos ese incidente que fue muy publicitado, lo levantaron todos los demás diarios, salió en televisión, salió en radio, a don Camilo le hicieron muchas entrevistas, a los integrantes que también participaron, algunos en forma directa y otros en forma lateral, de los que estaban en la recepción del diario, también le hicieron entrevistas, le preguntaron cosas y fue muy comentado todo el incidente del que estamos tratando, ¿sí? Bueno, entonces pasó el tiempo y como yo me dedicaba a componer historias pintorescas o historias raras que yo recogía en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la zona de mi residencia, Lobos, Navarro, Roque Pérez, Pedernales, Rebenque sobre todo. Entonces le propuse un día al señor Camilo si quisiera contarme su historia. Sí, me dice, ¿cómo no, don Cosoli? Me dice, eso sí, me dice, fíjese si usted puede presentar los hechos de tal manera que no se carguen las tintas sobre algunos aspectos de lo que ocurrió ese día, porque mi familia está muy expuesta, mis hijos trabajan y eso puede darle una vuelta de tuerca, digamos, desagradable a todo nuestro pasar, a nuestro presente. Digo, quédese tranquilo que nada de eso va a ocurrir. Hasta es probable que no salga publicado en el diario, sino que lo publiquemos en el próximo libro que está por sacar la editorial, donde recogen los primeros 60 años de existencia del diario, o si no, le digo, probablemente yo lo publique en alguno de mis libros para que usted no se sienta tan tocado y tan expuesto en forma directa. Bueno, está bien,
me agradeció. Nos pusimos de acuerdo, porque a mí me interesaba en ese momento, ya que había pasado un año del incidente, me interesaba reconstituir la historia desde su punto de vista, porque las entrevistas que le habían hecho, las cosas que habían salido en los diarios, eran noticias periodísticas, pero donde eran más neutras en el sentido de que se contaban las cosas en forma objetiva. Entonces a mí me interesaba en ese momento recuperar lo que realmente sintió el señor Camilo en el momento de proceder como procedió, de hacer lo que hizo, más allá de las posibles consecuencias que seguramente él habrá pensado, porque él era un entendido en cuestiones de seguridad, había sido policía muchos años, él había estado en muchos incidentes importantes. Entre nosotros, la gente de la radio también nosotros conocíamos que en realidad se decía que él había estado involucrado en algunos hechos oscuros, pero nunca llegamos a confirmar nada. Bueno, como quiera que sea, yo tenía la intención en ese momento de contar la historia desde su punto de vista, es decir, con las motivaciones, ahora que ya se había calmado un poco el ánimo de las personas y todo eso dentro del staff del diario. Entonces yo quería saber cómo veía él a un año de distancia todo ese incidente y todo lo que ocurrió después, porque también hay que decirlo a esto, el incidente fue puntual del día 2 de julio, pero después del incidente se siguieron otras circunstancias que justamente alimentaron esa división de el staff del diario, en algunos de acuerdo con lo que hizo Camilo y otros en desacuerdo con lo que hizo el señor Camilo. Bueno, llegamos a un momento, nos pusimos de acuerdo, un día a la mañana elegimos un café cerca del diario, más o menos eran las 9 de la mañana, pedimos un café, empezamos a charlar para romper el hielo del clima, del tránsito, cómo andaba su familia, yo le conté algunas circunstancias mías y lo primero que le pedí es que me haga una sencilla síntesis desde su punto de vista, una síntesis rápida, sobre la cual yo después le haría algunas preguntas, le pediría algunas aclaraciones para ir profundizando, porque a mí me interesaba conocer las motivaciones que él había tenido en todo ese incidente y lo que siguió a ese incidente. Bueno, me hizo una rápida síntesis de los hechos que él creyó vivir o creyó que le ocurrieron en ese momento. También me habló de la gente que intervino en ese momento y hasta la semana siguiente también hubo gente que intervino. Algunos al lado de él, otros no tanto, eso me decía que él lo había notado. Y bueno, entonces yo ya para ese momento ya tenía algunas preguntas ya que pensaba hacerles. Entonces empieza a contarme el corazón, la parte central del incidente. Llegaron